Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión seguiremos estudiando acerca de las parábolas de Jesús profetizadas en el Antiguo Testamento, que el Señor abriría su boca en Proverbios, dice así el Salmo. Y Jesús lo aplica en sus días para abrir la mente de la gente con grandes y profundas enseñanzas, a fin de que las mentes acepten verdades tan simples, tan sencillas, tan profundas. Y la que vamos a ver ahora es muy agradable de escuchar, de aprender y de practicar también. Vamos pues entonces a ver los textos que nos van a ayudar a recordar, como es el Salmo 78, los 5 primeros versículos. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Miremos esta profecía, este salmo, cumplido en Mateo capítulo 13, versículo 34-35, donde se explica la razón por la cual Jesús hablaba en parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y este es el Salmo 78:2, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a ver todavía una profecía mesiánica más por la naturaleza o el carácter del Cristo, al cual Jesús quiere inspirarnos, que confiemos en Él. Él va a interceder ante el Padre por amor a nosotros. Tenemos pedidos, hoy vamos a hablar de la oración, una parábola preciosa sobre la necesidad de orar siempre. Pero busquemos entonces la referencia del Antiguo Testamento, de cómo Dios inspira para que se conciba al Cristo como un ser, un hombre que viene a traer bondad al planeta. Lo dice el Salmo 61, versículo 1 en adelante. Miremos. Isaías 61, versículo 1. Es el texto correcto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Notemos el tipo de gente. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 3, continúa la profecía. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Considerarse un árbol del Señor. Alguien diría, ¿qué significa ser un árbol del Señor? Nos gustaría hacerlo, nos gustaría conocer en qué consiste un árbol que es del Señor en contraste con
una planta que no es árbol del Señor. Lo explica Jeremías 17, versículos 5 en adelante. El contraste entre ser una planta desligada de Dios y un árbol de Dios. Vamos a ver la diferencia. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne humana por su brazo, por su apoyo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces compara a la tal persona con una planta desgajada. Miremos cómo lo va a expresar. Será como la retama en el desierto, esos arbustos que corren sin raíces, que andan corriendo por el desierto. No verá cuando viene el viento, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esas retamas, esos arbustos secos, sueltos, hay gente que se vanagloria diciendo: yo hago lo que quiero y nadie me controla, nadie me ordena. ¿Saben? Las tales personas no advierten que son como esa retama, que el viento las lleva a todas partes y a ningún lugar. Es así lo que queremos parecernos nosotros cuando decimos que tenemos la libertad para hacer lo que queremos. ¿Y a dónde vamos? ¿En qué terminamos? Muy triste el destino de aquel individuo que quiere ser o vivir apartado de Dios. En cambio, el árbol de Jehová, recordemos que esta es la promesa del Mesías, que Él viene a darnos aceite para que seamos planta, árbol de Jehová. Habíamos leído Isaías 61:3. Miremoslo ahora en Jeremías capítulo 17, versículo 7 en adelante, cómo se presenta a un hijo de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Miremos el contraste de la retama. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué motivo el árbol de Jehová triunfa frente a la retama que anda por todos lados sin rumbo? Porque tiene un secreto. Está plantado junto a corrientes de agua viva que alimentan el árbol. Esas corrientes hacen que el árbol siempre esté verde. El texto va a decir así, que cuando viene el calor no lo va a advertir, no lo va a soportar. Y además no deja de dar fruto. La hoja está siempre verde. Corriente de aguas. ¿A qué se refiere esto? Miremoslo en San Juan, capítulo 7. Vamos a ver allí la comparación que Jesús hace con aquellos que reciben agua, que viven de agua, de un agua espiritual, se entiende lógicamente. Bien, San Juan capítulo 7, desde el versículo 37, miremos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Notamos que dice que del interior corren ríos de agua viva. Y nos acordamos de la planta de Jeremías 17, del árbol, plantado junto a corrientes de agua, que de la corriente recibe la vida, para que, ahí tenemos un árbol, para que entonces, primero, la hoja se mantenga siempre verde. Vamos a repasar el texto también, juntamente con esa imagen. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Especialmente el versículo 8. Vemos el versículo 8 a continuación y miremos la ventaja de ser árbol de Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor porque recibe humedad, vida del agua, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Notamos un árbol viviente gracias a esas corrientes. Y Jesús nos dice que el que cree en Él, de su interior corren ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Nos damos cuenta, ilustraciones bonitas que muestran que el creyente que cree en Dios,
que confía en Él, que le habla a Él en oración, que es el tema que hoy queremos mirar. Puede esperar de parte del Señor bendiciones, bondades, porque Dios quiere que seamos felices, como un padre lo hace con sus hijos. Vamos a ver entonces a continuación esta nueva parábola que encontramos en San Lucas, el capítulo 11, y está relacionada con el espíritu y la perseverancia de la oración. Lucas, capítulo 11. Miramos desde el versículo 5, allí comienza la explicación del Padre Nuestro. Ya vamos a mirar el Padre Nuestro que está en los versículos anteriores. Primero miremos la parábola. Él enseña el Padre Nuestro y entonces lo va a confirmar con una ilustración, bonita ilustración. Miremos. Les dice también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, el otro, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. El argumento de la parábola es el siguiente, vamos a ver el desenlace. Se nos cuenta de alguien que a la medianoche recibe la visita, vamos a decir, de un pariente. Y entonces la alegría de encontrarse a ambos, medianoche, y entonces lo hace pasar, vente, que qué alegría verte, quiero que tomes descanso y déjame que te prepare algo de comer. El dueño de casa va a su depósito de comida y ve que no estaba preparado, no hay comida. No puede ser que pase esto. Entonces, ¿qué hace? Se cruza al vecino y al vecino le dice, hey amigo, préstame 3 panes por favor. El otro le dice, hey, ¿hasta ahora? Ya no me molestes, mis chicos están en cama, yo no me puedo levantar y darte 3 panes. Vamos a leer otra vez la parábola para que miremos el argumento. Si se consigue algo es porque se hace algo. Y esa es la recomendación que Jesús nos va a dar en esta nueva parábola que deseamos estudiar. Leamos otra vez la parábola. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, ahí están el dueño de casa y el vecino, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío o pariente ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? El pariente pues llegó a la medianoche y como dice, no tengo qué ponerle porque revisó su depósito, su refrigerador, pues no hay comida. Bueno, refrigerador se entiende en nuestros tiempos, ¿no? Pero la idea es esa. Revisa, no tiene qué comer o qué ponerle delante. Se cruza al vecino o al amigo y notemos ahí el diálogo. Esto es lo que importa. Y aquel, el vecino, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes a esta hora. La puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en cama. Yo no puedo levantarme y dártelo. Hasta esta hora me vienes a molestar. Me despiertas. Imaginemos el malestar del vecino o del amigo al cual fue a cruzarse, como quien dice, de nuestra casa fuimos a la casa del vecino, porque el pariente está esperando adentro y le queremos dar algo de comer. Esa es la ilustración. Ahora, ¿qué ocurre a continuación? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo o su vecino, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Notamos? ¿Qué es eso de importunidad? Su persistencia, insistir. ¿Nos imaginamos? Hagámonos la escena, porque por ahí viene el efecto de esta parábola, lo que Dios quiere producir en nuestro corazón. Y es que cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que insistir hasta cansarlo. Y que Dios diga, ya no lo aguanto más, le voy a dar porque me insiste. ¿Y no era acaso lo que queríamos? Recibir esa merced. ¿Nos imaginamos el diálogo? Que el otro le dice, mira, a esta hora de la medianoche no me voy a levantar. No sé qué te pasa que me vienes a molestar a esta hora. Mis chicos están dormidos. Sigues gritando, me lo vas a despertar. Por favor, te vas. Y el otro insiste y toca allí la puerta. ¿Pero qué quieres? Por favor, te pido 3 panes. Dame algo de comer. Te dije que no. Y están así terciando, peleándose entre los dos. Finalmente, el dueño de casa allí
El texto va a decir, por la importunidad, es inoportuno, insistente, le va a dar todo lo que necesita para poder sacárselo. Ahora miremos cómo sigue la parábola. Veamos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre la puerta. Notamos que aquí se habla de insistencia. ¿Qué cosa? Pedir, buscar, llamar, insistir y volver otra vez. Saben, amigos, que uno de nuestros problemas es ese justamente, que no insistimos. Tenemos un depósito de bendiciones en el cielo, que podría ser nuestro si tan solamente insistiéramos. Pero tal vez usted me diga, ¿por qué tengo que insistir? Entre seres civilizados, ¿no alcanza con pedir una sola vez? Yo le pido a Dios, hey, dame lo que necesito. Y si somos civilizados, Él me lo tendría que dar. ¿Acaso no es un padre que da? Saben, amigos, que pareciera que es así, pero no es así. Por una razón. No porque Dios no lo quiera dar, es porque estamos incapacitados para recibir. ¿Por qué? Porque por nuestra soberbia, petulancia, porque como no queremos reconocer nuestra necesidad, porque no clamamos, no nos humillamos. Y si hay algo que Dios no soporta es la soberbia. Acordémonos que cuando Él mandó al Cristo, fue tan humilde. Miremos cómo lo revela la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Así como el Hijo de Dios, Dios espera que seamos nosotros para aprender a doblegar algo que está feo en el corazón, que es nuestro orgullo, pecado por el cual el hijo mayor de la creación, Lucifer, se perdió e hizo perder una hueste de ángeles en el cielo. Una soberbia, un orgullo. Él era incapaz de doblegarse, de disculparse del error que había cometido. No. Bien, miremos entonces cómo lo expresa Pablo en Filipenses 2:5, refiriéndose a nuestro Salvador. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y nada menos que muerte de cruz, la más ignominiosa en aquel tiempo. Por lo cual ahora Dios actúa. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué dijo Pablo al comienzo de esa porción? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Él. Aprendan de Él. Así lo expresa Jesús. Miremos ahora este nuevo texto de Mateo capítulo 11, versículo 28. Miremos allí cómo Jesús quiere que sus seguidores aprendan de Él. Y la soberbia no entra en este negocio. Dios no la puede tolerar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis amigos, para que aprendamos el efecto de orar intensamente, pero humillándonos, es que habrá que aprender. Por eso Dios puede demorar la respuesta, no porque no nos la quiera dar, sino para que aprendamos esta lección de sumisión, de obediencia. Una persona paciente, que ora, que confía en Dios. Vamos a leer el texto otra vez de Mateo 11, 29, y quiero contarles una ilustración para que se entienda lo que Jesús quiso decir allí en Mateo 11, 29. Miremos otra vez. Llevad mi yugo sobre vosotros. Sabemos que el yugo es el palo que enyuga, que une los pescuezos de dos animales.
hay un par de bueyes, se los enyuga, se les pone el yugo, el palo allí que une las cabezas de ambos, y entonces en ese par, allí se tiran las riendas y los animales comienzan a trabajar. Jesús que dice, llevad mi yugo. Es decir, en un cuello va el yugo, que sería Jesús, y nosotros el compañero, y estar juntos, caminando. Sigue el texto todavía. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pregunto, amigos, ¿no quisiéramos aprender ese descanso? Él lo promete. ¿No estamos turbados nosotros, muchos de nosotros? Por medio de la oración, que es el tema que hoy estamos presentando, podemos poner en los hombros de Dios nuestra carga, traerle nuestra pena, nuestro desconsuelo, allí en oración, sea la oración que fuere. Al comienzo serán las privadas, personales. Es natural, oramos por nosotros o por los seres amados. Con el tiempo tendremos que entrenarnos y mejorar para orar por otros. Dios quiere que aprendamos a tener compasión de otros y acordarnos de sufrimientos que otros tienen y pedirle a Dios para que reflejemos el carácter de Dios. En este caso, al estar escuchando lo que Jesús dijo, aprendan de mí, lleven el yugo, yo les voy a enseñar. Déjenme contarles esta historia que me la contaron en Argentina. Tenemos un pastor amigo que era procedente del campo y su familia pues eran ganaderos, y cuando salían ellos a trabajar la tierra, y ganaderos y agricultores, tenían un buey enorme, al que llamaban el bocha. Este buey era tan paciente, ahí tenemos el yugo, para ilustrarlo. El palo que une allí los dos pescuezos. Bien, en el caso del bocha, ahí mantenemos la imagen para conservar la ilustración. El bocha era muy enorme, de un físico enorme, pero manso, tranquilo. Cuando entonces era tiempo de enyugar a un nuevo buey, a un nuevo toro castrado, se lo traía y se lo enyugaba al lado del bocha. ¿Qué ocurría con esto? El animal, el nuevo, ya acostumbrado a estar independiente, salvaje, el hombre no era obediente, hacía lo que quería, no estaba preparado para el trabajo. Justamente el buey es el animal domesticado que aprende a trabajar. Bien, ¿qué hacía entonces el dueño con el bocha y el nuevo buey? Los enyugaban. Y allí, amigos, ahí está el buey tranquilo, el bocha. El nuevo, ¿qué tiene que hacer? Aprender sumisión. Les quiero, amigos, imaginar la escena. Y es que cuando están los dos bueyes juntos, imaginemos allí, ambos pescuezos están enyugados, están con un palo ahí atados. Llegaba el tiempo del descanso. El bocha, pues, el dueño, pues, hacía una señal. El animal ya aprendía, se echaba para recibir el forraje, el alimento, el descanso. El otro buey no. Entonces, nunca se les quitaba el yugo. El otro animal, pues, se le incorporaba y ya quería irse y no podía por el palo. Estaba así, no podía, tenía que aguantar. Finalmente, cuando el bocha ya terminaba su descanso, se incorporaba, ahora sí a trabajar. Y este buey nuevo no quería. Él andaba a destiempo. ¿Por qué me empujan? ¿A dónde van? Y allí está el bocha, con la fuerza que tenía, arrastrando con el palo el pescuezo del otro. El otro, pues, con las patas allí, como este era grande, queriendo frenarse, no podía. Y así día tras día, hasta que el nuevo buey aprendía sumisión, andar al tranco del bocha. El bocha era el maestro que les enseñaba por el palo que tenía unidos. ¿Nos damos cuenta? Así quiere el Señor que aprendamos sumisión para que descansemos. Leamos el texto otra vez de Mateo capítulo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, como el bocha, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahora vamos a mirar qué significa el yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pregunto, amigos, ¿qué creemos, qué suponemos que es el yugo? Que nos une a los dos, al Cristo y a nosotros. Y mientras estemos juntos, sometiéndonos, aunque no nos guste, querríamos sacarnos el yugo.
porque tenemos otro tipo de naturaleza, otro tipo de movimiento. Queremos movernos a nuestra manera, así como el buey joven, con las patas moviendo, y no podemos porque este nos empuja, ya que tiene el yugo puesto él en su cabeza y nosotros en la nuestra. ¿Cuál es el yugo? ¿Qué significa el yugo? ¿Me dejan que proponga esta interpretación? Es la ley de Dios, los mandamientos, por lo cual Jesús quedó atado a la ley de Dios de su Padre. Y si nosotros queremos, nos atamos a la ley de Jesús y allí juntos, cuando no nos separamos, porque yo puedo tomar la libertad de quitarme el yugo, violar la ley, ya quedo a la deriva. ¿Notamos? Si estamos unidos a Jesús, allí entonces, por la ley de Dios, por la obediencia a los mandamientos, obedeceré, tendré que aprender los trancos al modo pausado, tranquilo, para que yo aprenda, como el texto dice, a recibir descanso, hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero ¿qué ocurre? Es difícil porque estamos acostumbrados a andar a destiempo por la violación de la ley de Dios, acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Cuando aprendemos, pues, sumisión, ahora sí, manso, humilde, podemos pedirle a Dios. Y Dios no necesita demorarse, porque sabe que cuenta con un hijo que ha aprendido paciencia, ha aprendido consuelo, ha aprendido a confiar. ¿Notamos? Este es el Dios que nos está enseñando, gracias al yugo, caminando con el Cristo, uno y otro, como el bocha con el buey joven. Pero si estamos salvajes todavía, porque nos abrimos el yugo y queremos hacer nuestra voluntad, y violamos un mandamiento, 2 mandamientos, pero luego la conciencia que remuerde y pedimos perdón y otra vez nos enyugamos. Y estamos que vamos y venimos. Lógicamente Dios tiene que actuar para enseñarnos de no quitarnos el yugo nunca, para que tengamos permanente descanso en nuestro corazón. Entonces, la persona cuando ora con confianza. ¿Nos acordamos de la parábola? El hombre a su vecino le pide los 3 panes, lo conoce, sabe que son amigos, le tiene confianza, solo que a la medianoche pues es inoportuno. Están los niños, se entiende el argumento. El otro le dice, mira, vete porque no. Pero este le insiste, le toca la puerta y le vuelve a tocar. Finalmente el amigo se levanta por tanta importunidad, por tanta molestia. Está bien, vete ya, te doy lo que... Y no era lo que el hombre quería. No es lo que nosotros queremos. No queremos recibir bendición. De ello trata la parábola, de insistir. Mis amigos, esa es la razón por la que Dios puede demorar la respuesta, no porque la quiera demorar, sino porque nos quiere enseñar a que confiemos en Él. Cuando ya aprendimos la lección, ¿recuerdan el buey joven frente al bocha? Cuando este ya aprendió a andar al tranco del bocha, ya se le puede quitarle el yugo, desenyugarlo. Y si el animal se lo puede soltar, ya aprendió obediencia, aprendió sumisión. Cuando finalmente se lo pone a trabajar el animal, ya obedece las órdenes de su amo. Así nosotros, que aprendamos obediencia. Pero ¿cómo nos cuesta? Especialmente al comienzo, porque estamos acostumbrados a otro ritmo de movimiento, de acciones, de pensamientos, de palabras. Y a veces nos remuerde, pero ¿por qué hago así? ¿Por qué ofendo? Si no quiero ofender, pero me sale lo que no quiero. Tal lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos. Allí en el capítulo 7 se enseña este tema tan interesante y profundo de lo que pasa en nuestra naturaleza cuando no estamos todavía domesticados, amansados. Lógicamente nadie quiere hacer mal, pero sale, porque hay algo adentro que hay que doblegar y se llama la vieja naturaleza, o el viejo hombre, es el término que Pablo enseña en el Nuevo Testamento. Y amigos, todos llevamos ese viejo hombre. Ya Jesús se lo había dicho a Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo, porque el que nace de la carne, carne es, ahí se queda. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Y nacer del Espíritu es nacer con una nueva naturaleza, que es una promesa que Dios da al creyente, que Dios le va a atribuir la nueva naturaleza. Dios lo promete, Dios lo hace, Él lo cumple. El hombre cree y entonces en su corazón hay algo nuevo, pensamientos nuevos, actitudes nuevas, deseos nuevos, que antes no los tenía. Estoy conversando con un amigo allí en mi ciudad, con quien estudiamos la Biblia los días jueves.
Y yo me emociono porque me hace revivir mis tiempos cuando yo me bauticé también, ya hace casi 40 años, 39 años. Una época preciosa cuando uno era joven. Y mantener la fe. Y ya pasado 39 años, sigo creyendo lo mismo. Con fuego, con fuerza, a pesar de mis años. Porque hay un fuego adentro por el cual uno cree en Dios, ama al Señor, agradece al Cristo que se reveló tan amoroso, tan paciente conmigo. Para decirle a la gente, búsquenlo, solucionen sus problemas conociéndolo, aprendan a orar a Él, háblenle, no se queden allí en la lejanía, como que no le tengo confianza, no sé qué le voy a decir, ni sé cómo empezar. Al contrario, al conocerlo como un amigo, tal como Jesús cuando estaba en la tierra, Él no cambió, es el mismo. La diferencia es que Él está en el cielo ahora, y por medio de las promesas bíblicas se nos revela que orando en el nombre de Él, pidiendo en el nombre de Él, Dios concede la petición. Miremos cómo sigue todavía esta parábola del hombre que insiste a la medianoche y la enseñanza de Jesús. Jesús había dicho, pedid, buscad, llamad, porque al que pide, ese recibe. Al que está buscando, ese va a encontrar. Y al que está llamando, se le abre la puerta. Miremos, sigue otra ilustración a continuación. Lucas capítulo 11, ahí lo miramos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esta es la nueva ilustración que ahora propone el maestro. O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Pero ¿a qué padre se le ocurre semejante cosa? Y entonces él hace la comparación. O si le pide un huevo, ese hijo, le va a dar un escorpión como comida. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o regalos o obsequios a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Notamos esto? ¿Cuánto más? Si como padres damos lo mejor para nuestros hijos, decimos hasta nos desarmamos y querríamos sufrir nosotros como padres, en lugar de ver sufrir al hijo, si pudiéramos evitarlo. A Dios le pasa igual. Dios es el Padre de la raza humana. Y Él querría que hombres testifiquen del amor y el poder de Dios. Y entonces la gente pueda conocer de Dios a través de hombres. Así es como revela la palabra de Dios. Para eso vino Jesús, para crear esa nueva raza de hijos creyentes que le amen al Maestro, para que Él sea el primogénito de entre los hermanos, nos va a decir San Pablo también. Que es el capitán, el líder, detrás del cual se encolumnan el resto de creyentes, seguidores, que lo aman y que lo imitan. ¿Notamos? Esto es el poder de la oración. La practicaremos, oraremos, insistiremos, derribaremos la puerta de tanta insistencia para que ese Dios del cielo que oye, oh sí, Él oye, y que nosotros creamos que Él oye, finalmente nos dé lo que necesitamos por cansancio. De eso trata la parábola. Ya estudiaremos la siguiente, en la misma línea, pero por lo pronto aprendamos esta lección de que el Señor cuenta esta nueva parábola del hombre que recibe a alguien a la medianoche, se cruza al vecino, le pide los 3 panes y el otro no quiere saber nada, pero este por su importunidad, su insistencia, logra obtener lo que quería y se lo trae a la casa y le sirve a su compañero, a su amigo, a su pariente allí la comida necesaria. Podría pasar con nosotros, les digo, cuando a veces nos sentimos impotentes, vemos a alguien en necesidad. ¿No les ha pasado? Hasta un pariente que nos sabemos impotentes, ¿qué hago yo? No sé, ojalá tuviera a alguien, mi amigo, que yo lo conozco, pero está lejos. Y sin embargo, tenemos nosotros que darle de comer, con nuestras palabras, nuestro testimonio. Ha pasado a veces que alguien se pone a llorar porque lo abandonó el cónyuge, porque el hijo en las drogas, porque está preso, por lo que fuera. Y llorando, y nosotros así impotentes. Y por ahí alguna palabra, alguna palmada suave, nos vemos impotentes. ¿Qué les digo?
Bien, es muy parecida a la historia de la parábola, porque vino alguien a la medianoche y yo me cruzo a mi refrigerador y no veo nada de comida, no sé qué darle. Que dice la parábola, crúzate, Él te va a proveer. Sí, pero tengo que insistir, insístele, para que entonces te dé palabra de sabiduría, allí tenga las palabras adecuadas y tú le digas con amor, con paciencia, con sabiduría, la palabra justa, para que la persona que estaba frente a nosotros, estaba atribulada, reciba esa palabra como un alimento, como esos 3 panes. Miremos ahora cómo Jesús enseñó el Padre Nuestro, por lo cual concluye con esta parábola. Y es, insístanle a Dios, insístanle. Yo enseño el Padre Nuestro, pero ustedes van a ver que hace falta orar intensamente a Dios para que Dios les conceda. Y nuevamente insistimos, no porque Dios no escuche, no porque Dios no se interese, hay que insistir, sino por nuestra necedad. ¿Cuántas veces no actuamos de que si, bueno, no me quiere oír, me voy a otro lado? No, yo les pedí, ¿qué quiere? ¿Que yo me humille? No, ¿qué se cree? Que yo... Y actuamos de esa manera, ignorando que hay mucha soberbia en nuestro corazón. Y eso hay que aplastar. Dios no lo puede tolerar. Recordemos, Jesús había dicho, aprended de mí que soy, como dijo, manso y humilde. Eso dijo Él. Y si Jesús es humilde y manso, ¿qué se espera de sus hijos? Si aparece un hijo soberbio, Dios no lo puede aguantar. Le va a enseñar que aprenda su misión. Y muchas veces las lecciones son duras, dolorosas, hasta que aprendemos. ¿Por qué tenemos que, como dice un salmo, ser recibidos hasta con cabestro y látigo? A ver si podemos encontrar el salmo. Valdrá la pena tomarlo en cuenta porque algunos de nosotros nos comportamos de esa manera. Cuando creemos que todas las cosas deberían salir tan fáciles o rápidas, porque así creemos, y Dios no actúa de esa manera. Voy a invitarles a que me acompañen a leer el Salmo 34. Versículo 9. No, versículo 1, pero el 9 vamos a leer acá. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y apártate del mal y haz el bien y busca la palabra. Notamos que Dios quisiera que fuéramos humildes. Pero vamos a ver el texto ahora, que para aquella persona que no es humilde, Dios tiene una manera, como hacemos con las bestias. En el Salmo 32, vamos a ver, que Dios no quisiera compararnos con las bestias que necesitan del látigo para que aprendan obediencia, sumisión. Salmo 32, versículo 8 y 9, miremoslo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No, Dios no quiere que seamos así tan necios como los animales, que son bestias, lógico. Somos mucho más que ellos, somos creados a imagen de Dios. Y si Él nos habla con amor, porque hay un mal en nosotros, que se llama orgullo, soberbia, para que aprendamos a confiar en Dios y a pedirle. Miremos pues entonces el Padre Nuestro, Lucas capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan Bautista
enseñó a sus amigos, a sus discípulos. Claro, veían a Jesús que oraba solo y recibía de la oración el fuego, la fuerza que venía del Padre para hacer las labores de cada día, soportar la incredulidad de sus enemigos cada día. A veces hasta las trabas de sus compañeros, soportarlo, porque recibía fuerzas, inspiración de sus oraciones. Jesús oraba mucho. El texto acá nos lo dice, que lo vieron orando y luego de terminada la oración le dicen, Maestro, enséñanos. Yo no sé ni orar. ¿Cómo haces tú? Juan Bautista les enseña a sus amigos. Enséñanos a nosotros. Miremos pues la oración que Jesús les propuso. Les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Analicemos el texto que tenemos ahí delante. Padre nuestro, Jesús quiere que lo consideremos como un padre, un daddy, como decimos aquí en estas tierras, un papito. De hecho, Jesús se expresó así ante el Padre cuando dijo, Abba Padre, en una porción del Evangelio. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, pero nos estás observando. Una de las primeras inquietudes e intereses de Jesús es que el nombre de Dios sea respetado, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces faltamos el respeto? Ya con nuestras palabras, nuestras promesas no cumplidas. Dios observa, y es un Padre, es el Creador, quiere respeto y quiere obediencia. No quiere el miedo, porque como padre, ¿qué padre quiere que su hijo le tema y obedezca por miedo, por el látigo? Hay casos así, es verdad, que padres que se imponen por el golpe allí de la mesa, mostrando con ello falta de autoridad, no autoridad. La perdieron al actuar de esa manera. Hay otras maneras de conquistar la obediencia de ese hijo, pero jamás imponiendo de esa manera brusca. Nuestro Dios conquista nuestro amor al revelarse en la forma como lo cuenta el Evangelio, el amor de Jesús, para que el hombre confíe y le pida a Dios, como luego lo va a enseñar en la parábola de la oración. Pero ahora aprendamos el Padre Nuestro. Nuevamente, santificado sea tu nombre, que así como en el cielo es santificado, acá en la tierra, le tengamos respeto. ¿Qué más dice la oración? Venga tu reino. El anhelo de Jesús es que por fin el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, que es el único lugar, la única porción del universo que está en rebelión. Otros mundos, como daría a entender el texto de Job, que vinieron otros hijos para presentarse allí, en aquella gran asamblea en que Dios va a ponderar a Job y Satanás aparece para acusar. Hay otros mundos. Y en esos mundos hay obediencia, excepto en este planeta, porque aquí anida Lucifer. Él fue el que creó la rebelión ante Adán y Eva. Él la generó en el cielo, arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo en rebelión. Y ellos son los actuales demonios que no soportan la presencia de Dios. Cada vez que ellos aparecen, miremos acá el texto otra vez, un día vinieron a presentarse delante de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás como hijo de Dios. Satanás representando a la raza humana y los otros hijos representando otros mundos. Así que hay otros mundos, pero todos son obedientes, excepto el nuestro, porque aquí Satanás es el que reina como usurpador que le quitó a Adán y Eva el señorío de este planeta. Y morando aquí Satanás, vamos a ver un texto, les quiero invitar a que busquemos en Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, que hay un espíritu en el aire que opera en los hijos de desobediencia para que hagan lo que quieran en rebelión contra Dios. Por eso el Señor quiere que se lo conozca, cuando uno le conoce las muchas necesidades que tenemos. ¿Quién no tiene necesidades? En lugar de recurrir a artes raras, el robo, la mentira, no, vamos en oración como un padre. Dios, necesito, me pasa este problema, te lo puedo pedir, ayúdame. Y Dios del cielo escucha, porque así nos lo enseña Jesús. Miremos pues el texto de Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, acerca de estos poderes que hay en el aire, espíritus inmundos que doblegan la voluntad humana.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Notemos ahora, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, otra vez es Satanás. Entre los cuales, entre esos hijos desobedientes, en el pasado, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Miremos el comportamiento de esta gente del mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la razón de ser de la rebelión. Hacemos lo que queremos, por naturaleza, los pensamientos del corazón, los deseos, lo hacemos. Se cuenta Herodoto, el autor de las historias, una obra en 9 tomos del siglo V antes de Cristo. Este Herodoto que narra historias de la antigüedad, cuando se pone a escribir acerca de los persas, es terrible la conducta de esa gente. Varios actos que son reprochables. Orinar en público era una costumbre, pero una de las más reprochables era tomar la esposa del prójimo a como dé lugar. Me gusta aquella mujer, se la robaba, esta es mía ahora. Y el otro damnificado hacía lo mismo. Ok, me la robaron, ok, voy a robar, y así tomaba la vecina la esposa que le gustaba del prójimo. Era una costumbre entre los persas, cuenta Herodoto. Bien, esto es hacer la voluntad de la carne, del corazón. Ya no me gusta mi mujer, yo no la quiero, no. Me gusta aquella otra que está más bonita, la tomo para mí. Y el otro, pues que la miró a mi mujer, esta me gusta, la tomó también. ¿Qué cosa es esa? Otra vez repasemos el texto de Efesios capítulo 2, versículo 3. Miremoslo allí atentamente. El espíritu que opera en el aire, entre los cuales, entre esa gente pecadora, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Notamos? Esta es la conducta y Dios no puede tolerar esa conducta. Él quiere sumisión, obediencia. Y para ello el ejemplo de Jesús, llevad mi yugo. Nos acordamos del bocha, el buey sumiso que aprendió, que doblegó su naturaleza para ponerse humilde, obediente, sumiso. Y entonces ora a Dios, Dios se lo concede. Ya aprendió esa naturaleza de Dios. Bien, Jesús al enseñarnos el Padre Nuestro va a decir esto: venga tu reino, allí como está en el cielo, que venga, se instale en la tierra. Pero miren cómo sigue todavía. Hay un detalle para que ese reino de Dios se instale en la tierra. ¿Cuál es? Lo dice el texto de Lucas 11. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la única manera en que se puede verificar que el reino de Dios se instaure aquí en el planeta. Es cuando el hombre se doblega, hace la voluntad, como la hacen los ángeles en el cielo. Acá en la tierra hacen lo que Dios quiere que se haga. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Que se obedezcan los mandamientos. Si el mandamiento dice, no matarás, acordémonos que Jesús lo explicó. No era solamente tomar un puñal, sino que si te enojas contra tu hermano, ya violaste. Y si le llamas estúpido, ya lo violaste. Eso significa dominar, doblegar esta naturaleza. Y solamente se puede cuando nos humillamos delante de Dios, para que este buey salvaje, joven, pueda quedar doblegado por un palo que no me lo puedo quitar, ya que el otro, el bocha, lo lleva por delante y aprendo sumisión, hasta que finalmente nace la nueva naturaleza, obediente, sumisa, alegre, feliz, o como Jesús dijera, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No decía así? Y el Padre Nuestro continúa más todavía, porque da palabra de aliento para quienes padecemos necesidad. Miremos el versículo 3, Lucas 11:3 ahora. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe que tenemos necesidad de la comida y del vestido, y rogarle a Dios, Jesús lo incluyó. Dios sabe que lo necesitamos, pero hay también ciertas enseñanzas que ya vamos a mirar en otro momento, para que podamos obtenerlo libre y alegremente. Sigue más todavía. Y perdónanos nuestros pecados, es algo
que siempre debiéramos tener presente: Dios no tolera la desobediencia, no quiere que haya un mortal que esté mal delante de Dios, tiene que confesar, admitirlo, reparar el mal que hizo. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Para que recibamos perdón, tenemos que perdonar. De otro modo, no podemos recibir el perdón. Si hay un corazón rencoroso, que tiene ira, odio, porque alguien le hizo daño, y no se lo va a disculpar, no se lo va a perdonar, y no obstante, pide perdón a Dios por sus pecados, Dios no le puede conceder. Así claramente lo enseña en esta y otras parábolas que iremos mirando también. Y es que el hombre necesita aprender a controlar ese corazón, lleno de ira, de venganza. Es que me hizo mal. ¿Cómo no voy a sentir nada? Por supuesto que humanamente lo entendemos. Claro que sí. Que nadie está diciendo que nos privemos de los sentimientos o que haya que son incomprensibles. No se habla de eso. Se dice que están instalados, que los entendemos, pero que a la vista de Dios, Dios dice: yo quiero que lo doblegues. Pero Señor, yo me hago cargo de la venganza, yo lo voy a pagar. Déjame que yo haga lo que tengo que hacer, pero a ti te quiero ver limpio para que tú puedas estar conmigo. Porque si te veo sucio, como estás, con odio, yo voy a hacer la limpieza con el otro como tú quieres y le voy a hacer contigo también. ¿Nos damos cuenta? Por eso es que el Señor nos pide allí: perdónanos los pecados, porque también yo perdono a mi prójimo. Aprender a perdonar, a olvidar. ¿Cuántas veces cuando tenemos heridas que no perdonamos, están supurando? Decimos que están cicatrizadas, pero la cicatriz deja traslucir allí un pus, porque está supurando y nos hace daño. ¿No sería bueno que pensáramos en lo que Jesús nos está diciendo? Perdona, perdona. Dios te va a perdonar, pero tú tienes que aprender a perdonar. Y veremos finalmente, Jesús enseña esta última parte del Padre Nuestro. Versículo 4, la última parte. Y no nos metas en la tentación, sino líbranos del mal o del maligno, diría más el original. No me metas, no permitas que yo caiga en tentación. Hasta hace poco, el Papa cambió esa expresión y supone que es más clara usar otra expresión y no sugerir la idea que Dios puede meter en tentación. Mire, Dios no necesita que se le corrija. El texto dice así, y es que a veces somos nosotros los que nos metemos y Dios lo permite. En ese sentido, Dios, como es el Señor de todo, el texto va a decir: no me metas. Es porque Dios no lo impide, porque soy yo el que decidí meterme en la tentación. ¿Por qué hacerlo? Dios, líbrame del mal, líbrame del maligno, que yo pueda discernir para no caer en lazo, en tentación, que luego dañe el alma. Saben, hay personas que se enredan en situaciones que se vuelven enojosas, se hieren a sí mismas y hieren a otros. Quien se mete en la prostitución, quien se mete en el narcotráfico, quien se mete en las gangas, quien comete delitos para poder sacar un dinero. En fin, acciones, violaciones de la ley de Dios que traen insatisfacción. ¿Por qué no habremos de orar a Dios para pedirle que nos dé bendición? Que no tengamos necesidad de meternos. No me metas en esa tentación, líbrame. Debiéramos orar y Dios oye la oración de alguien que teme a Dios. ¿Quiere usted temerle? ¿Quiero yo temerle? Esa es la propuesta que queremos compartir en estas lecciones. Ver que Dios nos ama, que creamos que Él oye nuestras oraciones, pero con una condición: insistencia, hasta el máximo, hasta que recibamos la merced que pedimos. Amigos, deseamos esta bendición para ustedes también. Que Dios les bendiga. Prueben al Señor con oraciones persistentes e insistentes para que Dios les conceda, se les revele a ustedes en el nombre de Jesucristo. Orar invocando el nombre de nuestro Mesías. Él es el que intercede y ustedes reciben la bendición para decir: aprendí algo nuevo, sé que hay un Dios que me ama, que me concede porque le pedí, le insistí, me lo dio y estoy feliz y puedo dar testimonio de ello. Si decimos esto, cuán honrado quedará nuestro Dios, cuán felices seremos nosotros. Hasta la siguiente emisión, amigos. Deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y
y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.